Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el doctor Adolfo Laborde en el capítulo 2 de Pochtecatl. Hoy estamos de manteles largos, como decimos en el argot diplomático y en el argot de la alta política. Está con nosotros un gran amigo, una persona a la que nos ha enseñado mucho sobre relaciones, estudios de la paz, economía, multilateralismo, Asia-Pacífico, de lo que vamos a ver más tarde. Estamos con el licenciado Jorge Nuño Jiménez, quien, repito, además de una gran amistad que me guarda, es una persona que nos ha ayudado a entender mucho un país tan enigmático, tan importante hoy en día para México como es China. Déjeme presentarlo. ¿Quién es Jorge? Jalisciense, realizó estudios en la Escuela Pública Vasconcelos, en Guadalajara, preparatoria número 1 de la Universidad de Guadalajara. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una tesis relacionada con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y el Nuevo Derecho del Mar. Fue agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Francia, estuvo en la República Federal de Alemania y Países Bajos ocupando el mismo cargo, agregado en la Embajada de México ante la UNESCO, coordinador de asuntos culturales en la Embajada de México en Australia, Nueva Zelanda y en las Islas Fiji. Programa de Asuntos Internacionales del Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, entre otros muchos cargos. Múltiples reconocimientos, medalla con el grado de Caballero de la Cruz, otorgada por el gobierno de Francia en el año 78, conferencista en la Academia de Ciencias de Beijing, miembro de la Legión de Honor Nacional de México, miembro de la Sociedad de Historia y Geografía, doctor honoris causa del claustro doctoral de la Universidad de España y México. Es una gran personalidad y además de toda su filiación institucional que ha tenido, recientemente nos complace en anunciar que se ha incorporado con nosotros como profesor invitado en el CIDE para un proyecto del que vamos a hablar más adelante. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido amigo. Es para mí incorporarme a esta institución, en primer lugar, me honra. Y quiero honrar a la institución. Fui testigo de asistencia o de cargo desde su nacimiento, en el año de 1974. Se discutía la conveniencia o no de formar nuevas instituciones docentes de economía. Una mujer muy inteligente que tenía mucha ascendencia, en aquel entonces con el presidente, le dijo: no, señor presidente, lo que requiere México son institutos de investigación de la economía de la población basada en el desarrollo. Fue Trinidad Martínez Tarragó. No lo olvido, fue mi amiga y de ahí nació otra institución que también yo dirigí y dirijo. Se parecen muchos, son primos hermanos, el Centro de Estudios del Tercer Mundo, que también, pero con una visión más internacional, estudiar la economía mundial y el objeto, la paz, la seguridad, fundada en el desarrollo, en la justicia. Por eso me complace mucho, Adolfo, estar aquí en esta institución, que deseo aportar lo muy poco que he aprendido recorriendo el mundo. Muchos países, no me he cansado de recorrerlos y que lo tengo acumulado en mi memoria. ¿Cuál es mi objetivo? Transmitir esto a la juventud de México. Que vean el mundo actual es desigual, es peligroso, es injusto, es un mundo bipolar que creo que ya no funciona. Lo que deseamos, y lo escuchamos
Hace unos días, tú y yo, las potencias emergentes buscan un mundo multipolar. Acomodarse la economía mundial, olvidar la economía de guerra. Construir la paz. La paz con otro nombre, el desarrollo. El desarrollo que es el objetivo de las Naciones Unidas, que ya no le hacen mucho caso. Las potencias tienen rivalidades por la supremacía, por el manejo de la economía mundial. Ahí está la verdadera rivalidad de las potencias del mundo. Por eso estar en el CIDE, para mí, me enriquece mucho. Voy a aprender más de lo que voy a enseñar. Muchas gracias, Jorge. En este contexto del cambio económico global, de la transición de poder, hay muchos conflictos regionales localizados. Está por demás mencionar lo que sucede en Europa con la guerra, el conflicto de Ucrania, lo que acabamos de ver hace algunos días con el conflicto en Medio Oriente, las guerras de baja intensidad, las declaraciones entre un bando y otro. México está en medio de todo esto. En términos de desarrollo, en términos de diversificación, ¿cómo ves a nuestro país y por dónde crees que podríamos establecer una ruta autónoma que abone a ese desarrollo nacional y a ese desarrollo económico del que tú hablas? Es fundamental recordar los momentos que le dieron gran prestigio a México de su política exterior. México brilló en el mundo con grandes valores como el Premio Nobel de la Paz, don Alfonso García Robles. Un hombre sencillo, hablaba muy bajito, pero no tenía nada de ingenuo. Era una gran personalidad. Tenemos que encontrar otra vez el camino del brillo y la concordia ante el mundo. México fue el portón, por ejemplo, acaba de pasar un hecho verdaderamente desastroso de un gobierno que invade una legación, una misión diplomática, el caso de Ecuador. Eso vulnera todos los principios y normas del derecho internacional, aparte de los tratados intra-latinoamericanos, que el derecho de asilo, su origen es latinoamericano. México siempre fue el portón. Abría las puertas de par en par ante el surgimiento de gobiernos militares, de dictaduras en el continente. México abrió las puertas en su momento dado en Chile. México abrió las puertas en su momento dado para que un gran hombre, Víctor Raúl Haya de la Torre, que estaba en Colombia, en la Embajada de México, acorralada 5 años, hasta que logró el salvoconducto y vino a México. Víctor Raúl Haya de la Torre tiene que saber la juventud. Fue el secretario de Vasconcelos y es el origen para grandes ideas para gobernar un país, alianzas populares. Tenemos que encontrar ese camino de la justicia, de la paz y la seguridad internacional. Nuestras grandes figuras siguen vigentes. El respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es Juárez. Juárez marca la senda. ¿Por qué? Porque nos habían invadido pues un emperador y creían que no nos podíamos gobernar. México ante las naciones, que además fue miembro de la fundación de la Sociedad de Naciones, de las Naciones Unidas, y grandes faros de luz. Siempre México ha sido el faro de luz que ilumina el camino. Don Isidro Fabela. Hay que estudiarlo a fondo. Yo no lo conocí, pero es un gigante. Y en este momento, ante la discordia mundial, peligros de la paz, estamos en un momento de inflexión.
la Guerra Fría, que comenzó al triunfo de la Segunda Guerra Mundial, las potencias iniciaron una lucha de rivalidad por la supremacía, pero no ha terminado. Eso provocó el surgimiento de la era nuclear, la era atómica. Hoy es el peligro inminente que estamos viendo en Ucrania es que a un loco se le ocurra disparar el primer misil. No sé qué pasaría el caso del gravísimo problema en el Oriente Medio, donde sí, una de mis misiones como joven militar en los años 70, pues iba yo como asistente de un presidente, oía todo, anotaba todo, pero la propuesta de México fue que se pusieran de acuerdo, tanto Palestina como Israel, y que fueran respetados, uno a otro se respetara. Las Naciones Unidas todavía no reconocen formalmente al Estado palestino. Ahí hay una injusticia. El asunto de Palestina y los establecimientos de Israel son muy viejos, pero no queda otro camino que la paz, la concordia, porque la paz, estoy persuadido, que se hace con los enemigos. Con los enemigos hay que concertar la paz, no con los amigos, y ahí es el nudo gordiano para la seguridad internacional, está en el Medio Oriente. Pues están las religiones, está el Islam, están también recursos naturales, el mundo árabe, el petróleo, que ya no hay tanto. México ha sido siempre el que orienta el faro en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Las aportaciones han sido extraordinarias. Los estudios, mira, aquí a México han venido corrientes de todo el mundo. No hay discriminación, aquí puede venir cualquiera y ni por su creencia religiosa ni por su color se le discrimina. Recordemos el exilio español, fue una gran sabiduría del gobierno del presidente Cárdenas. Abrió las puertas y ¿qué pasó? Los mejores maestros de los cuales aprendimos, filósofos, juristas, poetas como León Felipe, que quiero expresarlo, edité las obras de León Felipe, pero tenía que leer los poemas de una profundidad que todavía no entendemos. Esa migración fue una savia que enriqueció las instituciones, los maestros. Nuestros maestros en la Facultad de Derecho fueron inolvidables. Eran españoles, eran republicanos, pero sobre todo crearon instituciones de gran prestigio, el Colegio de México, del cual surgió una corriente de embajadores, diplomáticos, economistas inolvidables. Don Víctor Urquidi, que unía la economía, la población y la política para un tema que se nos olvidaba, el desarrollo. No era lo mismo crecer, el problema era distribuir la riqueza y eso es el desarrollo. Eso es lo que yo veo un mundo en transición. Una rivalidad en los Estados Unidos, que es el modelo a seguir, pero lamentablemente vemos una sociedad perturbada por las drogas. La juventud está verdaderamente trastornada por el uso de drogas. Oye, Jorge, en este sentido, cuando hablamos de modelos de desarrollo, modelos que podrían ser marcos de referencia para México, poco respetando lo que se ha hecho en los últimos años, porque eso de llegar e inventar y borrón y cuenta nueva es algo que le ha hecho daño a nuestro país. Con lo que tenemos,
tomando en cuenta la necesidad de una diversificación en todos los sentidos, en política internacional, relaciones económicas, alianzas estratégicas con algunos países. ¿Cómo ves la política de diversificación de México? ¿Hacia dónde tú consideras que debería de ir? Mira, viejos compromisos históricos, diplomáticos, con los Estados Unidos nos han norteado. Estamos muy norteados, está bien, tenemos una agenda de cooperación, tratados, convenios, y es nuestro mercado más grande, donde colocamos nuestros productos. Pero por razones de seguridad, es muy importante no poner todos los huevos en una sola canasta. Yo afirmo que es estratégico establecer una política de diversificación, orientarnos, ver a Oriente. Y Oriente, que pues realmente es una ignorancia decir el Oriente. Para nosotros la cuenca del Pacífico, que desde Europa es el Oriente, para nosotros es el Occidente. Pero han surgido allí, en la cuenca, países que han sorprendido al mundo, que se levantaron de las cenizas como ave fénix. Caso paradigmático, que sí me honra mucho haber sido testigo de llegar a un país en los 70, abril de 73, aislados, nos veían extraño, pobres, no había ni un automóvil, era un mundo de bicicletas, porque el sistema internacional lo había marginado, lo había aislado, y lo que quería China era un lugar digno. De la revolución, pues vivían una economía de guerra, todo desde el presidente Mao hasta que viene una transición. Zhou Enlai, que era su brazo derecho, era una China misteriosa. Era muy extraño llegar a China y solo había un hotel, pero una sociedad disciplinada. La presencia de México en China le abre en las Naciones Unidas, quien abre la puerta en 1972, 71, a las Naciones Unidas, fue México. México propicia el advenimiento de la incorporación de la cuarta parte de la humanidad, que era China. Y claro, yo estoy seguro que había acuerdos por ahí de que China se incorporara al sistema de Naciones Unidas. Gracias a nuestro país, logra una política de apertura y amistad que fuera miembro de las Naciones Unidas y ocupar el asiento que legítimamente le correspondía en el Consejo de Seguridad. Hay una gran lección. ¿Cuáles fueron las claves para que en 30 años, 40 años, se colocara la República Popular de China como una potencia de nivel mundial, tecnológica? Se ha preparado ha modernizado su agricultura, su tecnología, su ejército, ha ordenado su economía. Otro país que me tocó, tú conoces muy bien, Japón. Admirar el dinamismo de Japón, el avance hacia la tecnología. Y así Singapur, Australia, donde viví, Nueva Zelanda, la India. En su conjunto, estos países tienen una clave. Vietnam, que México fue el primer país que después de la guerra, una guerra injusta, no sé cuál fue la razón real para que 500,000 de efectivos de tropas invadieran el país y jamás lograron dominarlo. Los vietnamitas no se rindieron. Hoy ha surgido con una gran fuerza económica y tecnológica.
El tema de las políticas de desarrollo, que es el libro que he leído del señor director del CIDE, nos da la clave. Hay que estudiarlos, no copiarlos. No podemos copiar a ningún país. México está en el momento de su historia, con grandes obras de infraestructura. El corredor transísmico ni lo hemos estudiado, cuando el canal de Panamá está en crisis y la economía mundial no puede parar de un océano a otros. El canal de Panamá, sus esclusas, ahorita ya no pueden, tienen que hacer cola muchos barcos para poder cruzar los océanos. México se coloca ahorita en el momento preciso para establecer un corredor multimodal, logístico, para que vengan empresas. Seguro que va a ser un gran éxito. Estamos entrando en el momento de la historia. Después de 50 años aparecen, hay críticas y criticones. Yo no me meto a la política. Yo les digo, lo más fácil para que no te critiquen es no hacer nada. Pero el sur-sureste de México estaba olvidado. Oaxaca, aislado. Chiapas, aislado. El problema era unir el conjunto, integrarlo. Y el corredor transísmico, para mí, es un gran acierto, porque países que son hoy potencias tecnológicas de Asia-Pacífico buscan atravesar el océano, ir a la economía de los Estados Unidos. El mal llamado nearshoring. Hoy exportar es muy complicado. El transporte, los impuestos, es caótico. Ahora buscan establecerse las empresas, desplazarlas y establecerse cerca de los mercados. El norte de México es una zona estratégica, sí, donde buscan muchas empresas establecerse ahí para atender el mercado de los Estados Unidos y de México también. Estamos en un momento de inflexión, pero no para la guerra, para la paz. Con la población, la educación de centros de excelencia como es el CIDE, tenemos que preparar a la juventud y que tengan un mundo abierto, que vean las oportunidades y que los mandemos como hizo China. ¿Qué hizo China después de incorporarse a las Naciones Unidas? Deng Xiaoping organizó becas y envió a los centros de excelencia, al MIT, a Francia, Inglaterra, Alemania, envió 50,000 jóvenes a estudiar. ¿Estudiar qué tecnología? Ese es el resultado de una política planeada, concebida y ejecutada con una planeación de largo plazo, no sexenal. El problema que tenemos en México es que no tenemos una planeación de largo plazo. Vivimos de 6 en 6. Termina un régimen y hay que volver a empezar. Creo que sería muy importante en las políticas de gobierno cambiarlas a políticas de Estado. ¿Qué quiere decir? Hay entidades federativas muy dinámicas que avanzan muy rápido. ¿Ves lo que pasó en Aguascalientes? Cuando yo de joven visitaba Aguascalientes, ya había un gobernador, pues era de origen, era profesor, era un rancho. Hoy ve cómo surge por la industria. El Bajío, Jalisco, son verdaderos enclaves. Mira, Jorge, yo creo que esos temas muy interesantes, cómo integrar el desarrollo nacional de las regiones al desarrollo regional y al mundo, es de suma importancia para el CIDE. Por eso estos programas, para discutir, abrir la discusión de los posibles escenarios de México y dónde, en términos de estudio y de política pública, podríamos aportar. Un mensaje final, Jorge, antes de despedirnos para todos nuestros
queridos amantes de las relaciones internacionales, de la economía internacional y sobre todo de los que están preocupados por el desarrollo del país? El mensaje es que vayan, salgan de su país, lograr becas y estudien aquí, no pensando qué les va a dar el país a la juventud, sino qué van a hacer ellos por su país. Pero que a cualquier lugar que vayan, lleven una bandera de México y no olviden a México. Seguro, muchos estudiantes que van, yo te sugerí un sobrino, que estoy seguro que no regresa, se quedó en Japón, ya no regresa, porque van a ver otro mundo. Mi mensaje a la juventud de mi patria es que se preparen, pero pensando en enseñar a otro, venir y transmitirle sin complejos. México es muy grande, es más grande que nuestros problemas. El orgullo de México viene caminando rápido y más temprano que tarde llegará a ser, porque así está definido, una gran potencia. Estamos ante el mercado más grande del mundo. Hay que aprovecharlo con políticas de desarrollo. Vamos a estudiar en las mejores universidades. Ese sería mi mensaje: estudiar, prepararse para poder servir más a su patria. Pero la patria empieza en la familia. Hay todo un reto en términos de educación, en términos de estos modelos de desarrollo que han tenido éxito. Lo dices muy bien, los chinos lo hicieron, los coreanos lo hicieron, los japoneses lo hicieron en el siglo XIX. Fueron, regresaron, innovaron, generaron políticas nacionales propias, motivadas por un desarrollo nacional, nacionalista. Y bueno, los reflejos de todas esas políticas los vemos hoy en día. Jorge, a nombre del CIDE, de nuestro director, el doctor Romero, te agradecemos y nuevamente te damos la bienvenida para que te hayas incorporado con nosotros, y espero que en los siguientes capítulos de este programa, estoy seguro que nos vas a ayudar, nos vas a dar luz en algunos temas que todavía hay sombras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y la verdad, yo no voy a ayudar, porque ayuda necesitan los inválidos. Y el CIDE no es un inválido. Mejor voy a cooperar. Muchas gracias. Con todo gusto y todo mi cariño, lo que he aprendido viajando por todo el mundo. Te lo agradecemos, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa, en el siguiente capítulo de Pochtecatl. Hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.